Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, Profundidad de Campos, en una nueva sesión, esta vez con el senador Iván Alberto Flores García. Es un senador nuevo, digo nuevo porque debuta en la Cámara Alta, pues tiene experiencia parlamentaria porque estuvo en la Cámara de Diputados, te cumplió incluso en algún momento importantes responsabilidades. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Aquí reparando, ¿ah? Sí, Con idas pues. al taller, pero la cosa avanzando muy bien, gracias a Dios. Oye, en realidad el accidente dejó a todo el mundo con un gran signo de interrogación en el primer momento, pero la evolución ha sido bien compleja del accidente carretero que tuvo. Eso fue por allá por mayo, ¿no? Sí, fue exactamente el 4 de mayo y bueno, ya tenemos 2 meses y las reparaciones de las fracturas han sido muy buenas. También el cuello ha venido avanzando. Lo que me tiene un poco complicado hoy día son la zona de los injertos, las zonas dadoras que tienen una reparación distinta y de tal manera que me ha impedido poder volver a mi trabajo, que es lo que quiero hacer. Son momentos complejos los que necesita tratar el Senado o el Congreso Nacional en general. Están por ingresar una serie de proyectos importantes, tenemos proyectos propios también. Y por cierto, la actividad política ha sido muy intensa, de tal manera que, por un lado, mi deber hoy día es recuperar la salud y por otro lado es intentar, ojalá, lo más pronto que pueda, regresar a la pega. Ahora, de su participación en el Senado, ¿cómo se da en forma telemática? Porque además usted tiene que estar leyendo y observando, digamos, una serie de iniciativas que se discuten en el Congreso y al mismo tiempo, me imagino, escribiendo. ¿Cómo hace para escribir, por ejemplo? Ya que acceder al computador me imagino que es un problema también, ¿no? Bueno, no es que sea un político ambidiestro, ¿no? Pero yo soy diestro para escribir. Evidentemente, durante el primer mes casi no tenía movilidad en los dedos, el brazo quedó prácticamente destruido, se ha venido regenerando y empecé a aprender a escribir con la izquierda. Hoy día ya estoy recuperando movilidad y eso me tiene además muy contento. En todo caso, Sergio, esta entrevista son parte de las excepciones que me han permitido y reglamentariamente así lo averiguamos. Yo estoy con licencia médica y estoy con reposo, de tal manera de que me he podido mover solamente desde los tratamientos en Santiago, en el Hospital del Trabajador, como en la clínica de la Asociación Chilena de Seguridad, a la cual está adscrita el Senado, en Valdivia, que es mi distrito, pero estoy absolutamente impedido de ejercer mi tarea tanto en terreno como en la sede legislativa. No podría hacerlo y he sido cuidadoso de ello. Ahora, ello no me inhibe a que yo pueda emitir alguna opinión telefónica o por esa vía, pero el trabajo propiamente tal, que lo sabemos, es muy intenso y que no para, tanto en el Congreso como en el distrito o en la circunscripción, no la puedo hacer. La próxima semana ya veremos si en el estado de avance que estoy, excepto por mi complicación de movilidad que me genera la piel nueva del muslo, yo espero que ya se acerque el momento en que efectivamente pueda participar. Ahí veremos si lo haremos telemáticamente o podremos ya ir acercándonos a lo presencial. Ahora una pregunta que tiene que ver con el accidente que usted tuvo. ¿Pesadillas ha tenido? Fíjate que ninguna, al revés, lo que he tenido son sueños felices. Y de hecho, y lo voy a decir, no hay ningún secreto en esto, cuando uno ha tenido momentos críticos en la vida, siempre, si uno tiene la posibilidad de tener ese seguro de salud, hay también, así como hay respuesta de traumatólogo, de kinesiólogo, de fonoaudiólogo y todo lo demás, también hay asistencia psicológica o psiquiátrica. Y de hecho, a mí me lo ofrecieron y yo lo acepté con gusto. Pero no he tenido ni pesadillas ni nada por el estilo. Todo lo contrario, yo he sido siempre un poco inquieto en mi vida y jamás en mi vida siquiera se me ocurrió pensar que yo podría haber pasado una semana mirando una pared donde lo único que se movía era un reloj que iba marcando los segundos, un reloj grandote, que es un reloj común y corriente, pero que yo, el único movimiento que veía, aparte de las enfermeras que entraban y salían, era el movimiento del secundero. Y como casi no podía dormir porque estaba enchufado de los dos brazos, de las dos piernas y lo demás,
al final me entretenía y pasaba toda la noche mirando una ventana que quedaba enfrente mío, que reflejaba todos los monitores que me tenían conectado. No necesité nada, Sergio, nada. O sea, la conciencia plena durante todo el transcurso del accidente, de sentir cómo el techo se iba rompiendo sobre mi cabeza y cómo yo tenía que sujetarme hacia el piso, no sé cómo, para que mi cabeza no se destruyera. Y luego, con todas las volteretas, y luego cuando le pido a los muchachos de la autopista que me hagan un torniquete porque me estaba desangrando, y después cuando pido que busquen el teléfono para poder avisar a mi señora, para poder avisar al Senado, para poder avisar al compromiso al que yo iba mientras tuve el accidente. Y cuando iba en la ambulancia y el paramédico iba muy preocupado y apuraba al chofer, yo le dije, oye, se ve mala la cosa, señor, se viene perdiendo mucha sangre. Y por lo tanto le dije, suéltame un poquitito, porque él me traía sujeto, me traía abrazado, no me podían amarrar. Y le digo, déjame un poquitito, así que metí la mano al bolsillo, saqué el teléfono y llamé a mi señora y le dije, mira, no llego, parece, a la clínica, a la urgencia, y por lo tanto, mira, te quiero decir que los seguros tienen tales y tales condiciones, que todos los créditos, los de la campaña, los créditos de consumo, los créditos hipotecarios, todos tienen seguro de gravamen, por lo tanto que nadie te diga que tienen deuda. Y eso, le digo, voy a colgar, pero antes de eso te quiero mucho y dile a mi hija que no me extrañe, ¿no? Y mi señora a esa altura del partido ya no me contestaba, digamos, pero yo colgué de absoluta conciencia, Sergio. Y con esa misma conciencia tengo súper claro de que lo único que tengo que hacer es intentar recuperarme lo más rápido que pueda para volver a la pega. No. Esa es mi tarea, ese es mi rol, ¿no? Ya, ¿cuándo podría ocurrir eso? No lo sabemos, el próximo martes sabremos. Si es por mí, yo me iría mañana, pero yo sé que si me voy mañana, pasado mañana estoy de vuelta con la pierna pelada, porque ya me pasó. Y no fue por moverme, fue sencillamente por un cambio de sistema de curación, que toda la piel nueva que venía en el muslo, tengo más de la mitad del muslo completamente, pelado, lo voy a decir así coloquialmente, en donde justamente se sacó la piel para forrarme el brazo. Y eso ha tenido alto y bajo, entonces va a depender exclusivamente de eso. Yo me iría en silla de ruedas, no tengo ningún problema, pero tampoco el Senado es del todo inclusivo como para permitir que yo llegue a mi pupitre, por ejemplo, en una silla de ruedas. Y eso genera una suerte de complicación. Pero si no se resuelve rápido, tendré que hacerlo, sencillamente, nada más. Bueno, ese es un desafío, la recuperación pronta de su salud, senador Flores, que la deseamos, por supuesto, pensando que usted es una persona que tiene una responsabilidad, no solamente desde el punto de vista político, también a nivel familiar y con toda la comunidad que a usted lo eligió para esta responsabilidad. Pero, ¿cómo fue su llegada al Senado? ¿Cómo lo recibieron ahí? Porque había senadores que eran ya antiguos, tenían 4 años, otros estaban en una situación nueva también, o habían sido reelegidos, ¿no? Bueno, la verdad es que yo he tenido la suerte o la gracia de, en términos generales, siempre ser bien recibido. Nunca ha estado en mí nublarme con los cargos ni con las posiciones. Siempre he sido, y no lo digo por cliché, Sergio, siempre he tenido conciencia de que lo que he podido lograr en la vida es mucho más que lo que yo alguna vez pude haber soñado. Los cargos más importantes que he tenido jamás los he buscado, han sido casualidad. Yo fui presidente de la Cámara por una coyuntura, ¿no? Fui intendente, fui delegado para armar la región de los ríos, y cargo que yo no busqué. Y me insistieron y al final lo asumí. Y cuando ya terminé mi pega, una pega brutal de 16 horas diarias de trabajo, le dije a la presidenta, vamos a cumplir, la región va a quedar armada y yo me regreso a mi trabajo. Yo era gerente de una empresa. Y me dice, no, pues ya armaste la región, ahora échala a andar. Y fui el primer intendente. O sea, ninguno de esos cargos, ni gobernador, ni nada de eso los he buscado. Y la verdad es que el resultado, más allá de lo concreto, en cosas, se convierte en la construcción de equipos humanos. La posibilidad de liderar más que mangonear. Y eso es una cuestión que para mí tiene un valor muy especial. La presidencia en la Cámara de Diputados generó no solamente la posibilidad de conocer más
al interior de la institución y también al Senado, siendo yo diputado, porque nos relacionábamos muy bien con el presidente Quintana en momentos difíciles. Estábamos recién con el estallido social en la cara y tratando de hacer que el gobierno sea un poco más sensible a lo que estaba pasando en el país. El proceso constituyente, Sergio, se inició producto de, primero, haberle planteado al presidente Piñera a 3 días del estallido que las prioridades de Chile estaban cambiando. Ya no era solamente empleo, seguridad, empezaba a ser pensiones y gente joven gritando en la calle por pensiones que no los tocaban a ellos la inmediatez, pero estaban siendo solidarios con gente que sí conocían, con sus abuelos, con sus padres, con sus vecinos, en fin. Y al poquito andar ya se estaba hablando de que la Carta Fundamental, la Constitución de la República, no podía ser un documento interpretable al arbitrio del gobierno de turno. Tenía que ser claro en aspecto fundamental y que dé certezas de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Y en ese contexto se lo dijimos al presidente Piñera y no lo tomó, no lo consideró. Cuando ya veíamos que los alcaldes intentaban hacer un plebiscito, que no se podía porque no estaba normado, no era permisible, y que entonces nosotros finalmente, ante la negativa del presidente de la República, decidimos desde el Poder Legislativo iniciar el proceso constituyente. Y así constituimos el 2+2, los 2 presidentes de las 2 cámaras con los 2 presidentes de las comisiones de constitución, que en ese tiempo era el senador Arboe y el diputado Boca. Y entre los 4 diseñamos un timing, buscamos la información, qué es lo que faltaba, qué es lo que había para poder modificar la Constitución y generar la posibilidad de tener un plebiscito que le pregunte a la gente si quieren o no una nueva Constitución. De hecho, el cronograma para el plebiscito se hizo en mi oficina, porque el timing que había diseñado el CERVEL no cuadraba. Y cuando lo hicimos de atrás para adelante, Patricio Santamaría me dijo, tienen razón, tenemos que modificar el cronograma. Y así se hizo. Entonces, bueno, cuando todas estas cosas van naciendo no del trabajo de uno ni de la condición de uno, sino que de lo que uno recoge de las distintas partes, de los equipos humanos que conforman la corporación, pucha, qué bueno sería que la comunidad conociera más de adentro de lo que ocurre en la Cámara y de lo que ocurre en el Senado. Se trabaja mucho en ambas cámaras. Senador Flores, usted ha dicho que está viviendo un segundo tiempo en su existencia, incluso a mí me impactó bastante el momento que usted dijo que se había poco menos que despedido de su señora desde el punto de vista del amor filial, y por otra parte también preocupado de la parte financiera en su relación con la sociedad y con distintas instituciones, digamos, a las que está vinculado. Entonces uno dice, bueno, después de esta cuasi tragedia, uno piensa, ¿tendrá otra mirada ahora con respecto a la realidad? ¿Habrá profundizado algunos aspectos? ¿Ha pasado eso o no? Sí, siempre. Siempre. El cable a tierra a veces uno lo logra o por vivencias o por sacudones. Debo decir que espero que sea la última vez, Sergio, honestamente. Uno no busca estas situaciones extremas, pero esta es la 4ª vez que yo he estado en la raya, la 4ª. Y todas he salido con la misma sensación, Dios me está dando otra oportunidad. Y además, y también debo decirlo porque así lo siento, la cantidad de gente que se sumó a cadenas de oración, a cadenas de herejía, cosa que yo no conocía, y la vine conociendo a través de las redes, de las llamadas telefónicas. Me tuvieron que quitar el teléfono y por supuesto yo me dejé, pero eran miles de llamadas de gente de Aysén, de gente de Antofagasta, de Los Ríos, en fin. Por cierto, ¿es creyente usted? ¿Es creyente? Sí, claro, a mi manera. No soy asiduo de los ritos, pero a mi manera sí, yo creo. Y te digo, mira, todas estas cosas a uno lo colocan en un plano de mucha más humildad, por el contexto de que uno está lejos de ser campeón y muy cerca de ser muy frágil. Y las sorpresas que te tiene la vida te las tiene a la vuelta de la esquina. Un tropezón mal dado puede terminar con todos los sueños y la construcción de lo que estaba haciendo una persona. Y me refiero a un tropezón físico o un tropezón de cualquier otra naturaleza, ¿no? Entonces, esa fragilidad que tenemos en este tan fugaz tránsito por la vida, porque yo tengo 66 años y de verdad algunos de los problemas que he tenido, por ejemplo, la otra vez que estuve en la raya, casi para morirme, yo me estaba ahogando y fue mi perro el que me salvó, era porque
pensé que tenía 15 años y me paré arriba del galpón, me puse a hacer unas reparaciones, me paré en el borde, quedé medio colgando. Yo era un gimnasta campeón, hasta que se dio el piso donde yo estaba y me caí de cabeza y terminé en un charco, que era lo que yo estaba tratando de reparar, que era una fuga en la manguera de uno de los galpones de la casa. Yo vivo en el campo. Y fue mi perro el que, con sus ladridos y con sus carreras y todo, me salvó la vida. Si no, yo no habría salido de esa cuneta donde yo estaba con el agua aquí, inconsciente. En fin, son otras historias y te puedo contar otras dos más, que al final cuando uno sale de eso dice, a ver, para. No tenía que haber hecho esto, no tenía que haberme intentado de hacer lo que era riesgoso o difícil de hacer. Hay cosas que uno tiene que dejar pasar, hay cosas que uno tiene que evitar. Y uno va aprendiendo. En este caso fue completamente fortuito. Al revés, yo venía preocupado cuando me encontré con los conos en la autopista y le dije al conductor que bajara la velocidad y la bajó. Solo que nadie esperó que había un líquido de derrame en la vía habilitada por la autopista. Cuando yo pasé y se lo dije al conductor, le dije, ojo, parece que hay un derrame. Yo venía mirando lo que estaban haciendo ellos al lado. Estaban barriendo muy rápidamente. No termino de decirle eso y el auto dio 2 coletazos y salió disparado en contra del cerro. O sea, hay una irresponsabilidad completa de la autopista. Eso es fortuito. Hay otras cosas que uno puede evitar. Y esto en todo orden de cosas, Sergio. Sí, mira, lo que uno va aprendiendo es que uno tiene que transitar con un poquito más de cuidado por la vida y tratar de aprovechar la concho en las cosas buenas. Las cosas malas, si se pueden corregir, intentémoslo. Si no, déjalas pasar y que no te toquen. Ahora, todo este cuadro dramático que usted vivió y que tuvo que compartir con su familia, con sus cercanos, al mismo tiempo lo hace observar ese proceso que señalaba de la reunión que obtienen los representantes de la Cámara, del Senado, con el propósito de elaborar un cronograma que diera una salida a la crisis, en concordancia además con el Ejecutivo, en un acuerdo que se firmó en noviembre, un día 15 en la madrugada. Después de todo ese trayecto que hemos tenido. Y que yo no fui, Sergio. Ya, fui el único que no está en la foto. Ya, pero no importa, aparte de la foto, usted participó en el proceso de gestación. De ese momento en que ocurre todo eso, en que buscan los acuerdos con la celeridad que se requería en ese instante, hasta hoy día, ¿cómo ve que ha sido ese tránsito? Mira, antes de eso, te cierro mi acotación. Cuando me llamaron que estaban reunidas, yo sabía, las 2 comisiones de Constitución, pero que además iban a agregar a los presidentes de los partidos políticos con invitación a todos, a los cuales no fueron todos. Y me llaman cerca de como a las 20 horas, yo estaba en la oficina, y me dicen, parece que se va a firmar un acuerdo, podías venir a Santiago. Y yo le hice una sola pregunta. Le dije, ¿cuántos dirigentes sociales hay? No, ninguno, si esto es reunión de la comisión. Entonces no voy. Cuando a las 12 y tanto de la noche me vuelven a llamar, me dice, Iván, eres el único que falta, están todos. Entonces les vuelvo a repetir, ¿hay dirigentes sociales? Porque aquí estamos dando una respuesta a movimientos sociales. ¿Hay dirigentes? No, no hay ninguno, porque el movimiento social no tiene rostro diferenciable que permita decir, con él nos entendemos. Yo le digo, mira, pero está la CUT, está la NEF, está el NOMA FP, y empieza a sumar. Inviten a alguien, que esto también tenga un toque ciudadano. Bueno, no hubo, no fui. A veces me arrepiento de no haber estado en algo que fue tan histórico, pero la verdad es que uno tiene que ser consecuente todos los días de su vida. Yo entendía que mi consecuencia era que no podía hacer acuerdos populares. Tenía que haber alguien que representara a la ciudadanía recibiendo una primera respuesta a algún proceso que se venía. Ahora, a tu pregunta. Bueno, yo creo que las cosas se dieron como las habíamos planificado. Insistimos mucho en el gobierno del presidente Piñera que se pudieran asumir las 2 alternativas. Si el plebiscito de entrada decía sí o no a la Constitución, había que empezar a preparar igual el escenario. Y recuerdo perfectamente cuando uno de los ministros del Interior, porque hubo 3 con los cuales nos entendimos, me dice, pero ¿de qué te preocupas, Iván? Si, mira, si tenemos todo el sector donde se iba a hacer la COP. Oye, le digo, pero son carpas. ¿Cómo vas a hacer un proceso constituyente en carpas? Bueno, pero ahí hay estacionamiento, no los tenemos en el centro de Santiago. A ver, no, estamos hablando de cosas distintas.
Estamos hablando de un trabajo constituyente que va a requerir, es una tercera cámara, y eso tiene que tener presupuesto, tecnología, know-how, funcionarios, o cómo van a manejar las comisiones. Las comisiones las manejan los presidentes de las comisiones, pero tiene todo un soporte detrás. Hay tecnología, hay secretarios abogados, hay gente que está tomando las actas. ¿De dónde los van a sacar? ¿Los van a concursar? ¿O tú quieres que sea el apruebo en el plebiscito de entrada y al día siguiente van a pensar dónde? Y empezamos a presionar al ministerio y lo presionamos. Claro, el gobierno en ese momento que no se querían casar con la posibilidad de que ganara la opción el apruebo en ese plebiscito de entrada. Y eso generaba un retraso enorme y una improvisación brutal a la hora de proceder. Bueno, bien, finalmente se dieron. Y hoy día, un año después, bueno, estamos viendo que la convención perdió mucho tiempo precioso en trabajar los temas relevantes desde el principio y no los colaterales, ¿no? Bueno, finalmente tenemos un documento que estamos revisando con mucha preocupación y con mucho detalle. En fin, estamos conversando con el senador Iván Flores García, senador de la región de Los Ríos, que integra las comisiones de Salud, de Transporte, Telecomunicaciones y Agricultura, y hay mucho más para dialogar aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Hacemos una pausa y usted no se aparte de la sintonía porque ya volvemos con el senador Flores. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile para seguir dialogando con el senador Iván Flores de la región del Biobío. Senador, yo mencionaba al cerrar la primera parte las comisiones que forma parte usted precisamente, agricultura entre ellas. Y en el campo agrario hoy día tenemos unas tremendas dificultades que ya venían gestándose con 13 años y algo de sequía. Pero esto de la guerra, por ejemplo, de Rusia contra Ucrania, ha provocado un impacto en varios productos que nosotros consumimos, por ejemplo, el aceite, que ha subido mucho de precio. En fin, ¿cuál es el estado del arte y de qué manera se puede enfrentar esta situación desde el Estado, desde el gobierno, de los apoyos parlamentarios que podrían darse en un momento determinado, para crear un estadio que dé cierta holgura dentro de la crisis que representa una crisis alimentaria? Parto de atrás para adelante, Sergio. Parto con lo último que ha acontecido. El 16 de junio se conformó algo que yo pedí a finales del gobierno de la presidenta Bachelet, lo pedí varias veces durante el gobierno del presidente Piñera y lo pedí también al inicio de este gobierno. Solo que las condiciones cada vez más se han ido agravando, por así decirlo. ¿Y qué fue lo que pedí? Que haya una política de Estado que permita generar más seguridad alimentaria. Porque si hay algo que complica a una sociedad es el hambre. El hambre genera no solamente tristeza y dolor, genera rabia, genera impotencia. O sea, para un padre que sus hijos no tengan la comida suficiente y necesaria, mira al extremo que estoy hablando, pero esto está ocurriendo en millones de personas en el planeta en este momento. Es algo que yo vengo diciendo respecto a Chile hace mucho rato. Cuando estaba en la Comisión de Agricultura, en el primer periodo como diputado, con 7 meses de anticipación, pedimos a la ONEMI y a la CONAF, y al ministro de Agricultura, por cierto, que nos diga cómo se preparaban para lo que iba a ser una temporada extremadamente riesgosa por el 30-30-30. Y no nos pescaron ni en bajada. Está todo en las actas, en todo caso. Una y otra vez, citamos al director de CONAF repetidas veces, advirtiéndole lo que otros expertos nos estaban señalando como podría ser una temporada excepcionalmente compleja, con sequía, con vientos, con baja humedad. Se quemaron 650.000 hectáreas en los varios mega incendios que partieron en Valparaíso y terminaron en la región de Biobío. Bueno, inmediatamente después venimos advirtiendo que en buena hora Chile ha venido abriendo su economía y somos el país que más tratado de libre comercio tiene en Latinoamérica. Fuimos los primeros. Pero también eso, sin una política de contrapeso, lo que hace es generar una susceptibilidad a lo que ocurre afuera gigantesca. Y siendo un país que en algún momento, y no hace tanto tiempo, éramos casi autosuficientes en alimentos básicos, hoy día esa condición se perdió.
Sergio, hace 12 años, no más, 12 años, un suspiro, son apenas, oye, 3 gobiernos. Nosotros sembrábamos 120.000 hectáreas de legumbres y los porotos eran más chilenos que los porotos. El año pasado estábamos importando el 70% de las legumbres. Cuando estábamos ya iniciando la pandemia, le pedí al gobierno que se preocupara de apoyar la agricultura nacional, porque lo que estaba pasando con la pandemia, con los créditos agrícolas, con las factorizaciones, con la disponibilidad de mano de obra, agregado al cambio climático que se nos olvidó a todos. Recordemos que antes del estallido social teníamos la COP25 en Chile, porque está definido, así es, que Chile es uno de los 10 países más susceptibles a los efectos del cambio climático en el mundo, y lo vinimos advirtiendo. Entonces, cuando el ministro Walker dice, pero son tonterías del diputado Flores, sí, nosotros tenemos contrato con Canadá estamos comprando. Bueno, Sergio, hoy día nosotros no estamos importando el 70% de las legumbres, estamos importando el 98% de las legumbres, y Canadá ha estado pasando por sequías, Estados Unidos lo mismo, y ahora con la guerra de Ucrania-Rusia se nos generan 2 problemas. Ucrania es un país granelero que abastece entre el 25 y el 30% de los granos que consume Europa, todos países más ricos que nosotros y más grandes. Y por otro lado, Rusia es un fabricante gigantesco de fertilizantes ligados al petróleo, particularmente la urea. Entonces, cuando el año pasado la urea costaba 300.000 pesos la tonelada y hoy día cuesta 1.300.000 pesos la tonelada, y no hay, los agricultores no pueden seguir. Los medianos y los pequeños, que son los que más producen, no pueden seguir. Y lo que acaba de ocurrir con INDAP, de este bono a la agricultura, a la pequeña agricultura, la verdad es que no alcanzan ni siquiera a absorber el alza de los insumos. El precio del petróleo. Perdón, pero esta instancia de seguridad alimentaria que usted plantea, ¿llegó a conformarse con un estamento sólido ya o no? No. Y yo espero, estoy dando plazo, esto fue hace un mes prácticamente, un poquito menos de un mes, fue hace 3 semanas, y yo espero que no nos quedemos en la institucionalidad, en la parte burocrática, sino que empecemos a funcionar. Llamé al subsecretario hace unos días para atrás para decirle cuándo se reúne, aunque yo no esté, aunque yo haya sido quien mandó el proyecto al presidente, al Ministerio de Hacienda, Agricultura, Economía, para que nos metamos en generar una instancia que permita un estímulo al agro nacional, al pequeño para salvarlo y al mediano, que es el que más produce, que siempre se ha rascado con sus propias uñas porque no tiene ningún instrumento del Estado, ni siquiera el Banco de Estado, que hace 30 años atrás, 40 años atrás, era un banco de fomento. Hoy día el Banco de Estado es un banco comercial como cualquier otro, incluso con más restricciones. Entonces, si dejamos a nuestros agricultores solos, va a seguir ocurriendo lo que ya acabo de comentar, que hace 12 años sembrábamos 120.000 hectáreas de legumbre y hoy día estamos en 9.000. De 120.000 a 9.000. Teníamos 4,5 millones de cabezas de ganado históricas toda la vida y hoy día tenemos un poquito más de 2 millones. Entonces, dependemos en el fondo de lo que importamos hacia afuera. Nosotros somos exportadores de minerales, exportadores de fruta, de madera, de salmones, y compramos de vuelta todo lo que necesitamos. Entonces, en esa apertura que tiene el país, hoy día no hay nada que permita alejarnos de los conflictos internacionales. Y las políticas nacionales son más papistas que el Papa. Cuando los españoles hicieron un programa de apoyo a la agricultura a través de subsidio a la maquinaria y lo demás, nosotros no dijimos nada. Pero cuando yo denuncié la colusión de la leche, por ejemplo, que estaba reventando a los productores nacionales, la Fiscalía se demoró 2 años para darme la razón. Y mientras tanto, los productores seguían quebrando. Y los neozelandeses seguían a través de sus empresas en Chile abusando de los nacionales. Entonces, no hay una voluntad. ¿Es posible revertir esta situación pensando, por ejemplo, que hoy día el dólar está mordiendo los 1.000 pesos? Sí. Bueno, cada vez más complejo, porque justamente por ser un país tan abierto en nuestra economía, tanto en la capacidad productiva como de lo que tenemos que comprar para poder resolver nuestra cotidianidad, finalmente empezamos a depender cada vez de factores externos. Si nosotros fuéramos un país un poco más productor, podríamos habernos defendido mejor del brusco alza del aceite, que dicho sea de paso, hicimos una presentación en la Fiscalía Nacional Económica con 2 colegas senadores, porque no nos parecía que subir de la noche a la mañana un 150% el precio del aceite se debía a factores externos. Aquí hay un abuso
ya lo demostramos con el gas. Yo fui parte de los 5 diputados que presentamos a la Fiscalía, y algo tiene que hacerse, porque hoy día dependemos exclusivamente de lo que pasa. Entonces, cuando en Chile, internamente, tenemos una alta inflación, tenemos un bajo crecimiento en la economía y el dólar internacionalmente se ha disparado, la pregunta es, ¿cuánto va a costar el kilo de pan? Porque más allá de la macro o la microeconomía, la pregunta es, a la mesa de la señora, llámese como se llame, le va a faltar el pan porque no va a poder pagar las 3, 4, 5 lucas que cuesta un kilo. Y eso genera una coyuntura social muy complicada. Si el gobierno, cualquiera sea, y que le tocó, no se va a dar cuenta de eso, la verdad es que si no nos preparamos antes, porque la agricultura no se resuelve por arte de magia. Importar sí. Si uno tiene lucas, puede importar más o menos trigo, más o menos maíz o más o menos poroto. Si las lucas no están disponibles para entregárselo a la gente y traspasárselo a un costo que puedan pagar, vamos a tener un conflicto social importante. A propósito de la necesidad de lucas, está ya en agenda la reforma tributaria, el ministro la explicó en las primeras líneas, ha ido al Congreso Nacional, hay un debate al respecto, y yo siempre escuché con respecto a los cambios tributarios decir, oye, pues si estamos tan bien así, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Para qué vamos a cambiar? O cuando estamos mal dice, oye, pues si hay un cambio vamos a estar peor. ¿Usted en qué postura está? Y hay que hacerlo. Lo que pasa, Sergio, es que nuestro país ha sido un paraíso para muchos de nosotros los habitantes, pero ha sido un país no tan beneficiario para muchos. Y en esto, y ese es el origen del estallido social, el desbalance que ocurre entre unos y otros, la sensación de injusticia, que uno sale a la calle y te cagan. Y lo voy a decir así, porque cuando uno lee la boleta de la luz y no la entiende, pero para nada, es ininteligible, uno dice, siempre uno dijo, esto es lo que me cobran, eso es lo que pago. Llega la boleta del gas, esto es lo que me cobran, esto es lo que pago. Llega la boleta no sé qué, está bien. Y cuando uno se empieza a dar cuenta que te falsearon el precio del pollo, que te falsearon el precio de lo más sensible que puede haber por los adultos mayores, el precio de los remedios, que nos estaban fregando la producción nacional de leche porque una sola empresa, Soprole, que es pariente de Prolesur, ambos hijos de Fonterra de Nueva Zelanda, lo que hacían es reventar la producción nacional para aumentar la importación de leche en polvo. Quedó demostrado en las 200 páginas de la Fiscalía Económica. Cuando se ponen de acuerdo para el papel tisú, ¿te fijas? Entonces tú dices, ¿qué clase de grandes empresarios tenemos en Chile? Y cuando uno dice, ¿y cuánto tributan? Bueno, estos señores resulta que tributan lo mismo que un pequeño y mediano empresario. Entonces, eso es justicia, la concentración de la riqueza, las fortunas, pero obscenamente gigantescas, con utilidades gigantescas, cuando los jubilados pasan hambre y las AFP tienen gigantescas utilidades, cuando las ITAPRES siguen teniendo, hasta el día de hoy, millonarias utilidades, uno dice, esta cuestión no está bien. No está bien porque el usuario, en el caso de la AFP, no está recibiendo lo que deberían recibir o lo que las AFP como industria, como empresa, reciben. Y cuando uno revisa quiénes son los propietarios, se da cuenta que son los mismos. Entonces, claramente, este desbalance que se produce en que el 1% de la población tiene el 46% de la riqueza, a mí me parece que eso es una grosería que no es tolerable. Por lo tanto, este es el momento de hacer justicia tributaria para poder tener equidad social. Sin justicia tributaria, los más grandes van a seguir eludiendo y evadiendo, no en la boletita de la señora que tiene el mini market aquí en la esquina de la población, donde no le dio la boletita por un kilo de pan y llega impuesto interno y la apretan. No, estamos hablando de miles de millones de dólares que se van. O no se van, ¿acaso? Cuando un gran empresario de Chile le donó plata a sus hijos y a sus nietos, y estos hijos y sus nietos formaron empresas fuera de Chile, y las utilidades de esas empresas regresan al clan familiar y eludieron los impuestos. ¿O no es acaso un abuso de 500 millones de dólares el que ocurrió cuando junto con Fuad Chaín denunciamos a la superintendenta de pensiones y le costó el puesto a la superintendenta cuando permitió la fusión de la AFP Cuprum con una AFP que ellos crearon con el patrocinio de la superintendencia? Están los documentos, le dicen, no, esto no lo puede hacer porque tiene que tener una AFP. Pero ¿cómo? Tiene que tener otra AFP. Y crear una AFP, Argentum, de papel, con los mismos RUT, con los mismos nombres de las personas que eran los mismos aportantes de Cuprum. Y eso le permitió ahorrarse 300 y tantos millones de dólares.
cuando la superintendenta, la ministra del Trabajo, le prohíbe a la superintendencia de pensiones patrocinar o aceptar otra fusión, se produce la de Provida, pues, $200 millones más. O el perdonazo de Johnson, que se fue de 55 mil millones de pesos. ¿A quién más le perdonan eso en Chile? Entonces, Claro. claramente, la reforma tributaria es el momento exacto en que hay que hacerlo. Nos queda prácticamente nada de tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle acerca de un debate que ya se ha generado con respecto a la posible modificación de la Constitución, que de llegar a aprobarse sería el cuerpo como carta fundamental que nos regiría en Chile. Las modificaciones con los 4/7, ¿usted le parece que es lo adecuado o no? Sí, de todas maneras, y por eso soy también firmante del proyecto. Algunos dijeron, le están haciendo el juego a la derecha, pensando en el plan B. Otros dijeron, ¿para qué lo hacen si la convención está buscando lo mismo? Mira, aquí hay un principio, independientemente de cuál sea la postura del apruebo o el rechazo, por anga o por manga, si gana el apruebo, van a haber 70 leyes que va a haber que tramitar. Jamás se van a poder hacer en 4 años. Digámoslo con franqueza. Lo que va a ocurrir es que si gana el apruebo, todo el trabajo que viene después, ya no existiendo los convencionales, va a ser en el Congreso Nacional, en donde el Senado va a ser una pieza fundamental del trámite definitorio de estas 70 leyes que se van a necesitar si gana el apruebo. Si gana el rechazo, va a depender del Congreso Nacional si se hace justicia social y justicia nacional, echando a andar una nueva constitución, recogiendo lo bueno de la propuesta que han hecho los convencionales y dejando atrás lo que le estorba a la mayoría o no se estorba. Por lo tanto, el día 5 de septiembre, por anga o por manga, se necesita bajar el quórum para poder efectivamente hacer este cambio constitucional, sea que gane el apruebo o sea que gane el rechazo. Y por lo tanto, el proyecto de los 4/7, algunos dirán, ¿llegaron 30 años tarde? Sí, llegamos 30 años tarde, pero estamos adelantando el proceso. Se acaba de aprobar exactamente esta semana, hoy día, en la Comisión de Constitución, y yo espero que la sala lo apruebe, creo que están los votos para eso. Y por lo tanto, cuando llegue el día después del plebiscito de salida, ya vamos a tener, espero, un quórum que permita o hacer más fácil las leyes, si es que gana el apruebo, o iniciar el proceso de cambio constitucional si gana el rechazo. Cualquiera de las dos, sí o sí, requiere de un Congreso Nacional en estas condiciones. Muy bien, se nos pasó volando el tiempo el senador Iván Alberto Flores García con nosotros aquí en Profundidad de Campos, de la región de Los Ríos. Sentimos una envidia tremenda porque es una región muy bonita, ahí sobre todo la ciudad de Valdivia, en fin, el mercado fluvial y todo eso, bueno, mucho más, los lagos y todo eso, los ríos. Senador, que tenga una pronta recuperación y que se siga cuidando, que los médicos lo traten como corresponde para que se recupere pronto. Y nosotros siempre estamos con el micrófono y la cámara abierta para dialogar aquí en Profundidad de Campos del canal del Senado. Muchas gracias, don Sergio Campos Ulloa, por la gentileza de haberme dejado hablar más de la cuenta, seguramente. Bueno, ahí le vamos a pasar la cuenta después, entonces. Gracias, senador, y gracias a usted también que sigue estos programas del canal del Senado. Profundidad de Campos será hasta la vista. Hasta la vista. Muchas gracias.